no contemplaba esa figura de descubridor, solo el inventor. En cambio ahora sí lo contempla el descubridor, y eso es lo que se presta a que, usando una palabra popular, del lenguaje popular, nos hagan matatusa con nuestra riqueza natural. Claro, y recuérdese que también esto ahora introduce penalizaciones o criminalización, digamos, en el sentido que hay penas de 1 a 4 años, hay una también monetaria que obviamente creo que es de 5 a 10 mil o 20 mil quetzales. Todo esto pues fuera obviamente de lo que debería de causarse a un campesino que está trabajando honradamente y resulta que de repente, sin darse cuenta probablemente, pasa por encima de algunas de estas leyes. Claro. ¿Esa criminalización está establecida o también cree usted que fuimos demasiado nobles y demasiado, por no decir ingenuos, en aprobar cosas que no estaban obligadas? Sí, yo creo que a los ponentes de la ley se les fue la mano en eso, porque el convenio de la OPOV habla de tomar los adecuados o hacer uso o establecer los adecuados o eficaces procedimientos legales que protejan los derechos de propiedad de los obtentores. Pero eso no habla, el convenio no obliga a establecer penas de prisión, sino que pueden ser otros mecanismos que no lleven a lo que se ha hablado, y es uno de los motivos de protesta, que se criminaliza a aquel que puede ser que por ignorancia resulte vendiendo una semilla que su propietario es una empresa transnacional o incluso eventualmente una empresa o un desarrollador nacional. Claro. Ahora, obviamente una ley mal analizada, irresponsablemente aprobada por diputados que luego lo reconocen públicamente, pero a pesar de todo, pues obviamente se llevó a cabo. Hasta la derogación de esta ley, la anulación por artículos, ¿qué es lo que aquí conviene? Derogarla totalmente, porque también algo que tiene que quedar claro, licenciado, es que por todos estos convenios tampoco podemos derogarla y se acabó el problema, sino que hay que cumplirlo. ¿Qué sigue después de una derogatoria, después de una enmienda? ¿Qué pasos tenemos que seguir o ahí se acabó el problema? Sí, yo creo que los diputados tienen que ser muy honestos y muy sinceros con la población para no generar falsas expectativas y decir, bueno, pueden plantear derogar la ley, porque al final puede ser que ponerle parches y hacerle recortes y todo, porque incluso como introdujeron ese artículo del préstamo, pues se corrió la numeración. Entonces hay un artículo donde dice de conformidad con el artículo 48, y ese artículo 48 no se refiere a ese tema, sino que se refiere a otra cosa. Entonces la ley también, por ese manoseo que le hicieron, quedó deficiente. Entonces, derogarla pues sería lo mejor en lugar de ponerse a hacerle remiendos, pero siendo honestos y claros, transparentes, en el sentido de que, como usted decía, se ratificó el convenio obliga a una ley que desarrolle el convenio y que designe la autoridad encargada de aplicar el convenio, y entonces elaborar una buena ley que contemple todos estos aspectos que hemos hablado, todos esos convenios que ha ratificado Guatemala, para que salga una ley que garantice ese derecho de propiedad intelectual de propios y extraños, pero que también proteja nuestra riqueza natural y contribuya, porque es un elemento fundamental que se reconoce desde los ADPIC, la necesidad de asegurar en el tema de semillas la seguridad alimentaria, igual como pasa en los medicamentos. El valor supremo que tiene en el tema de los medicamentos la salud pública, que no va a estar supeditada la salud pública a los beneficios de una empresa que comercializa medicamentos, igual que no va a estar supeditada la seguridad alimentaria, la posibilidad de que la gente tenga que comer de los beneficios de un productor de semillas, porque la misma Constitución y la misma doctrina internacional en materia de derechos humanos señala que ningún derecho es absoluto, que los derechos están limitados por el interés general, por el interés común. Entonces, son todos estos los aspectos que deben de considerar los diputados
a la hora de embarcarse en una buena ley, en una nueva ley que esperamos sea una buena ley, buscando la consulta de las personas que más conocen de estos temas en Guatemala, que hay gente Claro. que conoce lo suficientemente de estos temas como para informar y alimentar el proceso de formación de una nueva ley. Claro, porque aquí estamos como se dice coloquialmente, lloviendo sobre mojado, ¿verdad, licenciado? Claro. Porque mire los titulares, mire la realidad de que con esta gran sequía, pues el hambre en Guatemala es una real amenaza. Se habla de 16 de 22 departamentos en una situación terrible, en cuanto a que hay desnutrición a la puerta, en cuanto a que se perdieron las cosechas. Hay una presentación reciente del PNUD en el cual habla y señala que en Guatemala la pobreza aumentó. Claro. No disminuyó, sino que Claro. aumentó la pobreza. Y si nosotros aún estamos acá exponiendo pues esta soberanía alimentaria, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pues dice uno, no es posible que estemos poniendo en peligro el futuro de los guatemaltecos. Claro. Ese es el objetivo fundamental que deben de tener presentes los diputados, garantizar la seguridad alimentaria de los guatemaltecos y garantizar los derechos del país y de nuestra sociedad, de incluso la riqueza esta que la naturaleza que Dios nos ha obsequiado o ha puesto en Guatemala, que no la tienen otros países. Entonces es un capital o un activo que Guatemala tiene que proteger y tiene que utilizar en la mejor manera posible. Y esto, pues, como usted bien decía, se agrega al problema de la vulnerabilidad que tenemos en materia de producción agrícola, en donde, pues, con unas cuantas semanas de lluvia, que haya o que no haya, hacen la diferencia entre el tener comida o no tener, para muchísimos guatemaltecos. No, y como le comentaba, pues dice uno, ¿cómo es posible que estemos aumentando la pobreza? ¿Va? Y pobreza extrema, porque Guatemala parece ser como el cangrejo, que siempre vamos para atrás, a pesar de que nos dicen en anuncios, que nos dicen en todo, que está muy bien la situación, pero la gente se está muriendo de hambre o en peligro de morirse de hambre. Hay muchas cosas que yo creo que tienen que terminarse de hacer. Por ejemplo, el MAGA, dentro de sus funciones, tiene que hacer un banco genético, como usted mencionaba, para preservar toda esta riqueza, porque si no, el día de mañana, ¿de quién son las semillas? ¿O quién las vio primero? ¿O quién las patentó? Claro. No hemos tenido mucho tiempo de hablar de los transgénicos, ¿verdad? Pero eso también es otro de los temas delicados, porque estos transgénicos pueden polinizar a distancia y esa polinización puede llegar a hacer que un campesino que no usó una semilla X sea no contaminado, sino que sea polinizado por esta y ser sujeto de una demanda. Claro, porque incluso ya ha habido demandas en Estados Unidos y en Canadá de estas empresas productoras de semillas, ya hay antecedentes de demandas que promueven porque por esa polinización natural y que el viento lleva el polen, pues resultó una variedad que estaba en una propiedad determinada, apareció en la de otra, involuntaria y en una forma involuntaria para el productor. Y un elemento importante que creo que tiene que tener en cuenta el MAGA, que la que mencionaba usted en cuanto a la capacidad del MAGA, es las alianzas que tiene que hacer con las universidades nacionales, porque nuestras universidades, varias universidades han desarrollado una gran capacidad de investigación en este campo y hay un recurso humano altamente calificado que tiene que aprovechar el ministerio para tener algo mejor. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por habernos enriquecido con toda esta información. A la audiencia pues que nos ha estado escuchando, le agradecemos su participación. A usted, doctor, yo muchas creo gracias. Que coincidimos en la necesidad de ser creativos, en mantener nuestra soberanía alimentaria, en preservar el bien común, aunque existan tratados internacionales. Y un mensaje final a los señores diputados: por favor, sean responsables, ya no más leyes hechas a la carrera o a la medida, porque Guatemala necesita mucho más que esto. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y a usted que nos ha estado viendo y escuchando,
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. Guatevisión